a cada uno de ustedes. El día de hoy en este video hablaremos de los temas partes y elementos del cuento, idea principal y secundaria. Primero vamos a iniciar hablando de las partes del cuento. Se dice que el cuento se divide en tres partes. Está el inicio o principio, que es la parte en que se empieza a contar lo que va a suceder en la historia o cuento y sus propósitos. El otro es nudo o desarrollo. Se dice que en esa parte es donde se da el conflicto o problema de la historia o cuento. El desenlace, se dice que el desenlace es la parte donde se da por solucionado el conflicto de la historia y finaliza la narración. Los elementos del cuento. Primero tenemos la trama. Se dice que la trama es el orden en que el narrador cuenta las partes del cuento. El ambiente. Se dice que el ambiente es el espacio, el lugar, el tiempo y el contorno social en que se está narrando la historia o el cuento. Los personajes. Se dice que los personajes son las personas, los animales o los objetos en que van a participar y realizarán las acciones en el cuento o la historia. El tiempo. Se dice que el tiempo es la época en que se realizará la historia y la duración de los sucesos. Si nos damos cuenta, aquí tengo yo un ejemplo de un cuento. En él dice que se trataba de un grupo de mariposas y una de ellas quedó atrapada en uno de los rosales que había en el jardín y un gato quería atraparla. Entonces aquí, si nos damos cuenta y leemos detenidamente ese cuento, vamos a identificar en dónde está el inicio, el nudo y el desenlace de ese cuento. Recuerden que el inicio es la parte en que inicia a contar lo que va a suceder en la historia y sus propósitos. Leemos bien y nos damos cuenta que el inicio lo tenemos aquí. Luego vamos a leer y nos damos cuenta que el nudo, prácticamente el problema o conflicto que se da ahí en ese cuento, es el párrafo, porque ahí es donde la mariposa tiene el problema de quedar atrapada en uno de los rosales que está en el jardín. Entonces, este es el nudo. Y por último, el desenlace. Aquí, en el desenlace de ese cuento, cuenta que la mariposa logró salir y pudo reunirse nuevamente con sus amigas. Entonces, este es el desenlace de ese cuento. Entonces, si nos damos cuenta, identificamos las tres partes del cuento. La trama, vamos a leer también nuevamente y vamos a ver cuál es el orden en que el autor fue narrando las partes del cuento. El ambiente, como dijimos, el ambiente es el lugar, espacio o contorno social en que se va a narrar la historia. Y así sucesivamente podemos ir identificando cada uno de los elementos y partes del cuento. La idea principal. Dice que la idea principal es la que expresa las ideas más importantes de un texto, ya que sin ellas el texto no tendría fundamento. La idea secundaria. Dice que la idea secundaria expresa detalladamente los propósitos de la idea principal, ya que esta idea secundaria sirve para ampliar y ejemplificar lo que la idea principal está diciendo.
de un texto. Entonces, si nos damos cuenta, aquí yo tengo un ejemplo de un texto. Habla acerca de los seres humanos. Si nos damos cuenta, dice, los seres humanos, por nuestra nutrición, somos heterótrofos. El segundo párrafo dice, esto quiere decir que requerimos de sustancias orgánicas provenientes de otros seres porque nosotros mismos no lo fabricamos. Si nos damos cuenta, la idea principal dice que son las ideas más importantes del texto y aquí se identificó que la idea principal es que los seres humanos, por nuestra nutrición, somos heterótrofos. Y la idea secundaria se dice que es la que ejemplifica y expresa lo que la idea principal de un texto quiere decir. Es la que extiende el tema y da las características de lo que quiere decir la idea principal. Ahora bien, lo que van a realizar los niños es identificar las partes del cuento y los elementos del cuento. En una hoja de trabajo estará un cuento y ellos deben de identificarlo, así como identificamos las partes del cuento haciendo corchetes en donde es que se encuentra el inicio, nudo y desenlace, y colocarle nudo, desenlace e inicio, en donde se encuentra la trama, escribir trama, el qué es, cuáles fueron los personajes, ambiente y tiempo. Eso lo van a realizar en el cuaderno. Y también deben de identificar la idea principal y secundaria de un pequeño texto que yo les voy a proporcionar en una hoja de trabajo y el tema que es la célula. De ese tema o pequeño texto van a identificar la idea principal y secundaria. Eso es lo que ellos van a realizar en casa. Gracias.